Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en vuestra sección favorita, en Confirmado Moncloa. ¿Qué tal se encuentra Carles Enric? Hola, buenas noches. Bueno, hoy un día bastante de relax, al menos aquí en Barcelona, que era festivo. Creo que en algunas otras comunidades también era festivo y eso hace, digamos, que tengamos un día bastante más tranquilo que otros. ¿Y qué se cuece en el equipo Zulu en Moncloa? Bueno, hoy ha sido un día de estos que hemos dicho alguna vez, día de congreso, con lo cual los días de congreso hay que centrarse muchas veces en lo que pasa realmente en el congreso, aunque sea algo que ya hemos dicho alguna vez, que no, en general, no diremos la palabra, no interesa a la gente, pero poca gente se fija, pero hoy realmente ha sido intenso por detalles, es decir, principalmente el más comentado ha sido la frase, porque yo creo que es una frase que de estas que pasará a la historia. La frase de la vicepresidenta Carmen Calvo: no hay que restituir lo que no ha existido. Cuando la han preguntado, ¿Ha sido un lapsus o subconsciente? Yo creo que ha sido una tontería. Es decir, es como cuando dijo aquello del dinero público, etcétera. Carmen Calvo tiene la tendencia de intentar, bueno, Carmen Calvo y el resto de miembros del gobierno, es decir, la tendencia esta de intentar la primera fase de la pregunta contestarla con una frase breve. Sí. Y parece mentira que, sabiendo más o menos la pregunta que va a ser, diga una tontería tan grande que ha sido el hazme reír, por llamar de alguna manera fina, de mucha gente. Es decir, no se puede... A ver, es lo que hemos dicho alguna vez, hay niveles y niveles, pero hay cosas que parecen increíblemente sorprendentes que la diga alguien con la responsabilidad de una vicepresidenta. Es decir, no se acaba de entender, es decir, o la gente va muy... con un estado, digamos, muy descontrolado, o son cosas que parece que no se piensen al decir. Y eso parece que muy lista no es, ¿no? Yo no entro en eso de la inteligencia, ¿no? Porque al final la inteligencia sabemos que es algo relativo. Es decir, yo siempre tengo la teoría de que es más importante ser inteligente o ser listo. Y en este caso puede ser que coincida que ninguna de las dos, en el caso de Calvo. Pero sí que es sorprendente que la poca capacidad, digamos, ya no hablamos de asimilar la situación actual, sino de contestar una cosa que es que no tiene, es que deja en ridículo hasta el propio gobierno. Es decir, es algo bastante inaudito. Yo creo que tampoco hay que darle más vueltas. El personaje es como es y bueno, y cada uno tiene que responsabilizarse lo que dice. ¿Cómo está el ambiente en Moncloa? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay nerviosismo? No, yo lo hemos comentado desde hace días. Hay esa extraña tranquilidad de que todo está hecho ya. Es decir, yo sigo insistiendo, es decir, esto va a acabar antes de final de año, este gobierno. ¿Tú crees? Vamos, creo no, estoy seguro y segurísimo, es decir, sí, no hace falta que me oiga, es decir, las cosas son como son, es decir, el tema cada vez se va haciendo más, sí que es cierto que no hay prácticamente novedades porque todo está, como se diría aquello, hecho, es decir, todas las cosas que se tenían que hacer están hechas, las presiones son múltiples y la paciencia, al final, esto acabará estallando vamos, algunos lo tenemos clarísimo, es decir, que es un tema, mira, hoy te voy a explicar dos anécdotas de la calle, que a veces nos olvidamos de la calle. Una de las cosas más fundamentales es, hoy ha pasado, por ejemplo, quien haya estado un poco atento al tema de la estación de Atocha, de Ábalos, es decir, donde los dueños de tiendas obviamente han estallado. Es decir, esto al final está significando una cosa importante, que es que los miembros del gobierno no van a poder ni salir a la calle. Es decir, y aquí volvemos a ceñirnos una cosa que hemos dicho por activa y por pasiva, y hay gente que no es consciente del dato. Es decir, nos referíamos, creo que fue el viernes, al Eurobarómetro. Yo creo que es un dato muy importante que no hay que olvidar y hay que tener siempre en la cabeza. Es decir, que el 65% de los españoles, el porcentaje más grande, 5 veces más que el de Portugal, no olvidemos, y 10 puntos más que el de Italia, estén en contra de cómo se ha gestionado. Es un dato clave. Y añadamos otra cosa que también ha salido hoy. No solo es una cosa de percepción de la gente. El FMI ha comentado hoy la bajada de PIB de diversos países y el récord mundial. Es que es poca broma, es España, es decir, el país que más va a caer es España, es decir, con lo cual aquí hay una cosa muy clara, es decir, una cosa es lo que diga el gobierno, lo que gestione el gobierno, lo que explique en sus medios de comunicación el gobierno, que ya sabemos que están la mayoría prostituidos, vamos a decirlo así de claro, y vendidos porque no tienen donde caerse muertos. Recordemos que hasta algún medio ha salido incluso el IBEX 35 los últimos días, es decir, por su incapacidad manifiesta de generar recursos. Y otra cosa es lo que dice la realidad. Y la realidad al final
no es la que nos quieren vender. La realidad es que los hoteles, ya lo hemos comentado, caso Barcelona, 10% abiertos, fracaso en la mayoría de localidades con los hoteles. Lo has comentado tú, Costa de Málaga, Costa Blanca, Islas Baleares, etcétera. La realidad es que despidos masivos, que en septiembre va a ser esto escandaloso. La realidad es el FMI, que nos implica una bajada brutal. Recordemos, y lo hemos dicho alguna vez, que en la crisis del 2008-2012 el PIB llegó a caer como mucho un 4%. Ahora estamos hablando ya un 12%, que algunos creemos que aún será más, pero estamos hablando 3 veces más. Es decir, que es algo inasumible por el Estado. Y luego lo otro que es obvio, es decir, que la gente al final, y lo hemos criticado alguna vez, de que pensamos que la gente en este país es, no diré la palabra borregados, pero podríamos decirlo perfectamente. Es decir, aquí somos mucho de seguidismo, de que aguantamos psicológicamente, dicen que aguantamos todos, pero realmente lo que ha confirmado esta crisis es que la sociedad española es muy inmadura. Es decir, que eso es un síntoma de una sociedad evolucionada, porque las sociedades evolucionadas acostumbran a ser más inmaduras que las sociedades no evolucionadas. Podría ser, pero lo que está claro es que aquí mucha gente no ha sabido ver un problema hasta que lo ha tenido encima, y lo hemos dicho estos días. Es decir, la gente, hasta que no le afecta personalmente, tiene una empatía cero en este país. La gente no es consciente. Mucha gente que tiene unos trabajos, digamos, no sé si la palabra correcta es más privilegiados, pero con unos sueldos que no se han tocado durante estos meses, es incapaz de valorar que gente tipo autónomos, ERTES, etcétera, oye, han perdido a lo mejor un 30, un 40, un 50, un 60% de sus ingresos mensualmente. Y lo hemos dicho alguna vez, la gente, con todo el respeto, la gente de Soria, Lugo, Cáceres, no sé, de las provincias, no entienden todavía que una pareja, da igual lo que sea, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, me da igual, en una ciudad como Barcelona y Madrid pueden ingresar perfectamente, siendo clase media, 4.000, 5.000 euros cada mes. Y eso implica que la gente gaste lo que ingresa. Es decir, una hipoteca de 2.000 euros, 2.500 euros es habitual, aunque la gente se sorprenda viéndolo desde otros lados. Y claro, recordemos, solo en un ERTE los ingresos se convierten en 1.089 euros. Por dos son 2.000, es decir, no llega ni por la hipoteca. Yo invito a la gente de las grandes ciudades que es incapaz de ver esto, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid lo desconozco más, a pasarse un día por la parroquia Santa Ana, que está al lado de Plaza Cataluña, y que vea las colas de gente pidiendo para comer. Es decir, que la gente, parece mentira que sean ciegos en una situación como esta, y que luego veas las encuestas, etcétera, y parece mentira de que la gente no sea capaz de ver de que esto está, vamos a ser sinceros, esto está acabado. Es decir, el problema, y eso sí que no tengo ningún problema en decirlo, es cómo va a acabar. Porque aquí sí que no está muy claro el tema de si esto va a acabar con una dimisión, va a acabar con un cese, va a acabar con una moción de censura, va a acabar, vaya usted a saber cómo, pero lo que está claro que va a acabar, y va a acabar por una cosa básica, de que es que al final no hay recursos, no hay dinero, no hay nada para poder mantener la situación actual. Es decir, y las mentiras del gobierno va a haber un momento que van a caer por sí mismas. Claro, y además, no sé si tienes la sensación que tengo yo, nosotros ahora que queremos fichar a gente con la ayuda de los suscriptores que están pagando y de los Patreons, me encuentro que mucha gente me dice que no, porque como están cobrando el ERTE, que están genial. Y al final nosotros no podemos ofrecer sueldos altos porque tenemos una estructura muy humilde, y te dicen, no, yo estoy cobrando 1.000 pavos del ERTE y yo con eso, o del paro, y con eso vivo bien. Claro, pero eso es una situación que hemos comentado alguna vez que pasa en algunas localidades, es decir, donde, vamos a ser sinceros, es decir, yo voy a poner un ejemplo que conozco. Con 1.000 euros en Barcelona Centro no vives, vamos a decirlo claro. En Madrid Centro no vives, con todo el respeto, es decir, en Soria, y digo con todo el respeto para la gente de Soria, en Orense, en Palencia, con 1.000 euros, no te diré que seas el rey, pero con 1.000 euros, con una casa en propiedad, eres el rey. Es decir, entonces, claro, te planteas un poco, las diferencias sociales y económicas por provincias en España son muy evidentes, es decir, sí. Entonces, claro, es un poco lo que alguna vez los que llevamos muchos años hablando de historias comentamos de un cuerpo muy curioso. Por ejemplo, la Guardia Civil, puede decir una cosa clara. Alguna vez hemos hablado con miembros del cuerpo que nos dicen, claro, es que con 1.000 euros en un pueblo del interior en su momento de Galicia, pues vivías muy bien, con 1.200 euros. Tenía la casa cuartel, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Con 1.200 euros en un cuartel en Barcelona, aunque tuviera la casa, casi sobrevivía. Ya no hablo si hay familia o hijos, etcétera,
Pues es un poco lo mismo, es decir, las diferencias son muy grandes y alguna vez en su momento habíamos explicado de que es una cosa que la gente a veces se sorprende, es decir, pero tú te miras las diferencias de renta, por ejemplo, a veces se ha comentado, por ejemplo, cuando hemos hablado de temas como el procés, etcétera, que sabemos en Cataluña, que sabemos que se decía muchas veces, es que claro, aquí estamos pagando la gente de Extremadura, no sé qué, no sé cuánto, y decíamos que las rentas, la diferencia a veces es más comarcal, más municipal incluso que estatal, es decir, la diferencia, y lo hemos dicho alguna vez, entre las comarcas más ricas de Cataluña y las más pobres de Cataluña es mayor que la diferencia entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y Extremadura, es decir, que las diferencias al final económicas, que es en el fondo donde vamos, nos hacen pensar de que la gracia, y algunos lo tenemos muy claro, la gracia de una democracia, la gracia de un país que funciona es la redistribución de las rentas, es decir, si en una zona hay menos, obviamente quien tiene más tiene que aportar a ese menos. Entonces, cuando intentamos unificar ciertas cosas, lo que no tiene sentido es unificar por la parte de abajo, es decir, sí que es obvio de que hay gente que con 1.000 euros dice, oye, entre trabajar 8 horas y cobrar 1.200, y ahora digo, bestia, y tocarme los cojones y cobrar 1.089, prefiero tocarme los cojones. Ahí depende de la aspiración, obviamente, de cada uno que tenga la vida. Claro, pero ¿qué tipo de sociedad estamos creando con esa paga? Ahí voy, es decir, una sociedad letargada, una sociedad vaga. Eso es lo que... Sí, pero es la sociedad realmente que tenemos, es decir, yo en eso yo creo que no hay que tampoco tirar... A mí me hace mucha gracia estos días y estas semanas, incluso estos meses, Yo lo he comentado alguna vez, que recibimos muchos mensajes privados y vamos intentando contestar a todos. Y sí que es cierto de que te das cuenta de que hay gente que no ha sido consciente, digamos, de dónde nos estamos enfrentando hasta hace 4 días. Es decir, y no ha sido consciente porque era feliz cobrando lo que cobraba del ERTE, etcétera, etcétera. Y no se preocupaban de la gente, que sigue habiendo, según cifras del Ministerio, no me las invento yo, 200.000 personas que no han cobrado un duro del ERTE, 1 euro en este caso. Es decir, llevamos 3 meses y medio, es decir, que no han cobrado nada. Es decir, ¿qué economía aguanta eso? Ninguna. Entonces, ¿dónde vamos? Estamos creando una sociedad, y lo hemos dicho alguna vez, que al final la política no deja de ser la representación de la sociedad que somos. Es decir, si algunos criticamos que tenemos unos políticos incompetentes, que son los peores de la clase, los que acaban en la política, los más, vamos, solo por citar uno, Ábalos, es decir, vamos a ser sinceros, en ninguna empresa seria, ni medio seria, estaría trabajando más allá de la conserjería, con todo el respeto para los conserjes. ¿Dónde voy? Que los políticos que tenemos son el reflejo de la sociedad que tenemos, y yo creo que no hay ningún problema en decir de que somos en general una sociedad, y a alguno le va a molestar, es decir, somos una sociedad llena de analfabetos, es decir, políticamente hablando, es decir, somos una sociedad de que va lo que sea, es decir, que hay 40.000 muertos, nos da igual, mientras no se muera nuestra madre o nuestro padre, nos da igual, que hay 8 millones de parados, nos da igual, mientras no seamos nosotros, nos da igual, y ese es un problema social que algunos creemos que es un estigma un poco muy mediterráneo también, que tenemos nuestras cosas buenas, no lo negamos, pero que constata un poco de que somos una sociedad en ese sentido quizá muy desarrollada y por otro lado muy inmadura, es decir, que simplemente lo que queremos es satisfacernos a uno mismo. Y eso, cuando juegas en sociedad, es difícil de establecer. Es decir, cuando tú hablas de sociedad, es como cuando hablas lo hemos comentado alguna vez, cuando hablas de política. Aquel famoso libro, En lugar de la política, dice que la política nace para favorecer la sociedad. Es decir, y aquí realmente lo que estamos viendo es que la política nace para satisfacer a algunos que se aprovechan de una sociedad de ineptos, todo el respeto, que no tienen más capacidad que generar una vida aburrida y monótona. Y algunos en eso, sí que pensamos de que, y es muy duro decirlo, de que, oye, a lo mejor le ha venido bien a la sociedad una situación como esta, la española, porque ha demostrado un poco la inmadurez de la sociedad y ha demostrado de que, oye, de que a lo mejor ante un problema, oye, a lo mejor no es un 10%, ni un 15%, ni un 20%, o un 30%, no lo sé, pero hay gente que se ha dado cuenta de que esto así no puede continuar. Lo que está claro, la chiquiministra ya advierte, ¿no?, que viene una subida de impuestos bestial. Es decir, aquí va a haber una España de vagos y otra España de generadores de empleo que se van a tener que ir de este país porque la tasa impositiva va a ser tan alta y va a ser asfixiante. Ahora que estamos en la campaña de la renta,
Es que al final los impuestos que pagamos son una brutalidad, ¿no? Es que eso al final, y eso lo hemos contado alguna vez, es decir, aquí hay una cosa muy básica, es decir, emprender en este país, vamos a decirlo los que hemos tenido, no sé si la suerte, la habilidad, o yo que sé, o las narices de hacerlo, es un suicidio. Es decir, aquí, y comparas tasas con Europa, etcétera, y ya no nos vamos con otros países, ¿eh? Es decir, algunos que hemos vivido en el extranjero, nos sorprende, por ejemplo, cuando nos decían en su momento, hablo hace años, es que aquí uno cobra, en ciertos países uno cobra 5.000 euros al mes, y claro, y tú decías, claro, es que la empresa, y es un detalle importante, uno cobraba a lo mejor 5.000 euros al mes, pero la empresa pagaba 5.000 euros al mes por esa persona, con lo cual era competitivo. Es decir, claro, en España, para cobrar, si la empresa paga 5.000 al mes, tú estás cobrando 2.600, 2.800 euros al mes, es decir, la mitad. Es decir, claro que te vas donde te pagan 5.000 euros al mes, porque realmente al final lo que valoras es qué paga la empresa y qué ingresas la persona. Y eso, que es algo básico, es algo que en este país no se entiende. Es decir, cuando escuchamos, me parece que fue ayer, antes de ayer, a la ministra de Trabajo, que parece claro que en su vida ha emprendido nada ni ha hecho nada más que vivir de la política y de su familia, que dice que hay que tasar de alguna manera el teletrabajo, dices, vamos a ver. Dices, aquí lo importante que es sacar dinero de donde sea, explotar a la empresa, explotar al trabajador, porque se explota a los dos, y porque algunos, y en eso sí que no por ser más proselitista con temas de trabajadores o no, que cada uno puede tener su idea, es decir, pero lo que está claro que cuando el trabajador está pagando parte de su sueldo al gobierno, aunque lo pague la empresa, quien está perjudicado es el trabajador, porque parte de su dinero va directamente al gobierno de turno, al Estado. Entonces, algunos en ese sentido no entendemos las frases de la ministra esta, de la Yolanda Díaz, de hay que tasar el teletrabajo, porque dices, oye, si es algo que beneficia, ¿dónde está el problema? Es decir, no nos beneficia a todos, y es la sensación esa que hay que pagar unas estructuras de Estado tan grandes, tan abundantemente grandes, que parece mentira de que la gente no sea consciente todavía de dónde estamos. Y solo hay que ver un detalle, es decir, ya no hablo de las encuestas del Eurobarómetro, que la gente puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, es decir, es que al final te das cuenta de que en este país solo se queja la gente cuando, vamos a decir la palabra clara, cuando le putean. Es decir, la gente cuando ve que putean al vecino, lo único que hace es girar, cerrar los brazos, mirar a otro lado y decir, algo habrá hecho. Y eso realmente confirma de que somos una sociedad bastante, no sé si la palabra es enferma, pero bastante inconsciente seguro. Es decir, que somos una sociedad que solo pensamos en nosotros mismos y nos importa, con una expresión muy del norte, un carajo. Nos importa que la gente se muera de hambre, que la gente haga colas delante de la parroquia Santana en Barcelona, en Madrid, de la que sea, etcétera, etcétera, porque realmente lo único que nos preocupa es nosotros poder hacer nuestras cosas a final de mes, y eso se ha visto estos meses, es decir, que hay mucho impresentable, que obviamente la mayoría no escucha este programa, que realmente es vergonzante, es decir, y tenemos el país que nos merecemos, hay que decirlo así de claro, es decir, esto no viene porque, y voy a defender hasta a Sánchez, es decir, esto no viene porque Sánchez sea un inepto, un incompetente, etcétera, etcétera, que seamos claros, lo es, sino viene porque la gente lo acepta y la gente le vota. Entonces el problema es un problema, y lo hemos dicho 20 veces, educacional de este país, es decir, somos un país con mucho analfabeto políticamente hablando y con mucho inepto. Que te quiero preguntar, hemos hablado mucho de la libertad de prensa en este país, de los periodistas que son silenciados por los grandes medios. Sabes que le he hecho una oferta a Alfonso Usía de Fernando Sánchez Dragó, que la han aceptado. ¿Sabes cuántos medios habían llamado a estos dos grandes columnistas y escritores que tienen una legión de seguidores tras ser purgados de sus medios, del Mundo y de La Razón en los últimos meses? Lo desconozco, pero te digo una cosa. Yo que he escrito durante 10 años, ¿sabes cuánta gente me ha llamado a mí? Supongo que los mismos que Usía y a Sánchez Dragó. Me imagino. Tú lo has dicho. Es decir, esto al final es en lo que es, digamos, yo que me dedico como ellos a temas de columnas, etcétera, esto al final funciona así, es decir, tú puedes ser cómodo o incómodo, es decir, y en este país lo triste es que si tú dices las cosas que piensas, que ojo, y ahí supongo convergería hasta con Usía y con Sánchez Dragó, no siempre vamos a tener la razón.
es decir, pero tenemos nuestra opinión y nuestra opinión es tan libre como la cualquier otra. Pero en este país no se quiere escuchar opiniones, se quiere escuchar o seguidismo o dar la razón al medio que te paga. Y algunos creo que no estamos de acuerdo con eso y yo creo que fichar a personas como estas es un acierto, no por lo que digan o dejen de decir, sino porque simplemente dirán lo que les dé, y voy a ser nuevamente vulgar, la puta gana. Yo creo que es importante que en este país haya gente que diga lo que le dé la real gana, sin que nadie les tercie, sin que nadie les obligue, sin que nadie les dé una pauta para decir, sino que la gente diga lo que quiera. Y aquí volvemos un poco, saltando obviamente categoría incluso, yo voy a decir con todo el respeto cultural, al tema de Belén Esteban del otro día, que la señora Esteban dijo lo que le salió y hablando en su idioma del coño en aquel momento, y bien que lo hizo, es decir, ¿dónde voy? Que a veces la falta de libertad no es tanto que te digan qué decir o qué no decir, sino que no te dejen hablar ni explicar las cosas que tú quieras decir con total libertad. Pero a lo que voy, Carles, es decir, Sánchez Dragó tiene una legión de fans y de seguidores que leen sus artículos en su medio La Retaguardia. Alfonso Sía no para de vender libros, es decir, comercialmente no está justificado que estos dos grandes escritores no tengan ni un solo medio donde escribir. He tenido que ser yo con un presupuesto de mierda, con prácticamente las pocas ayudas que nos hacen a través de Patreon y a través de los coroneles Chup Chup, los que hayamos podido hacerle una oferta para que trabajen para nosotros, porque somos el medio que está aglutinando a todos esos periodistas represaliados de los grandes medios y purgados. O sea, es que comercialmente no hay una justificación, es decir, tiene que haber una razón de un silencio, de que los grandes medios se han alineado para silenciar a esas voces discrepantes, porque si no, no me lo explico. No, yo aquí creo que hay que entender un poco el mundo cultural también, ¿eh? El mundo cultural, a ver, los que nos hemos paseado durante muchos años por ferias internacionales de cultura, en mi caso del libro, es decir, te das cuenta de dos cosas importantes, es decir, la primera y fundamental, es decir, vender libros, vender cultura, no es fácil. Vamos a poner un ejemplo. Cualquiera que vea una película, es una anécdota que el otro día comentaba, cualquiera que vea una película americana, por decir un país, es decir, que podemos citar algún otro país, pero cualquiera que vea una película americana, tú ves el inicio de la película y te sale pues desde el León o quien sea haciendo de la productora. Cualquiera que vea una película, diría española, francesa, italiana, por citar una parte de Europa, ve que lo primero que sale en la película es pagado por la televisión local, el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la cultura en Europa, uno de los problemas que tiene es que está poco valorada porque realmente no generan valor añadido, es decir, no generan interés. Y al final el problema de la cultura europea, y lo hemos dicho algunos más de una vez, es que se han acomodado tanto los medios que la generan, a vivir del dinero público, que al final se les hace muy difícil vivir, digamos, de lo que debe de vivir como cualquier industria, señor. El señor mecánico que se dedica a arreglar coches vive de que un señor confíe en él y le pague. Lo mismo que los estudios americanos o ingleses, por citar el otro caso, que en Europa, que también hay una Europa diferente, Mientras que los que son más franceses, españoles, italianos, se ve claramente que solo hay que ver cualquier película, aunque sea un éxito y luego gane 22.000 Oscars. Solo hay que ver el inicio de que sale patrocinado por 7.000 televisiones y 7.000 ministerios. Eso quiere decir que de concepto el problema es que hay una, y queda muy duro decirlo, una poca autoestima en lo que haces que genera que tú no busques lo que comercialmente funciona, que un poco voy aquí con lo de Sánchez Dragó, o sea, sino buscas lo que te dé el suficiente sustento para mantenerlo. Es decir, muchos medios podrían pensar que estos escritores funcionarían seguramente, pero tienen pánico a arriesgar. Y ahí es un poco la diferencia de mentalidad europea a lo que yo llamo a veces anglicana, es decir, mediterránea anglicana. Es decir, es un problema un poco más incluso cultural, histórico. Es decir, aquí es lo que alguna vez hemos comentado, aquí el fracaso es un desastre y te estigma para toda la vida. Ya sabemos aquí en España cualquiera que fracase es un desgraciado, yo con todo respeto, es un hijo de la Gran Bretaña, mientras que en otros países el fracaso está bien valorado. Entonces, ¿dónde vamos? Es decir, que tenemos una conciencia cultural a veces, un bagaje cultural, un background, que sería aquello inglés, cultural y histórico, social, bastante pobre. Y en eso se nota no solo en el día a día, sino se nota incluso en temas tan presuntamente extraños como temas culturales, etcétera, donde te das cuenta de que da igual la importancia comercial que tengas.
Es decir, lo importante es que yo tenga un sustento detrás que me garantice, digamos, mantener esas palabras, esos escritos sin ningún problema. Que tú seas mejor o peor, importa un huevo. Y eso realmente te das cuenta, y lo hemos dicho más de una vez y lo volvemos a insistir, cuando uno va a una feria y te das cuenta de que la presencia española, en este caso, fuera del tema, en su momento, del Grupo Planeta con Lara Bosch, era paupérrima, era vergonzosa y vergonzante. Es decir, tú te ibas a una feria y lo único que te encontrabas era gente que se dedicaba a comprar de otros porque eran incapaces de generar ellos mismos nada de valor añadido. Y a eso se le llaman a veces agentes culturales. Para algunos aquello era vergonzante. Es decir, así de claro, era gente que con su dinero, con sus cosas, se dedicaba a comprar a otros lo que ellos eran incapaces de fomentar en su propio país. Y eso es un problema cultural y educacional que llevamos muchos años, muchas generaciones, y para algunos creemos que es simple y llanamente un problema de autoestima. Es decir, este país, le hemos dicho alguna vez, tiene un gran problema de autoestima, y eso no se soluciona ni hoy ni mañana, ni explicándolo aquí en el programa, ni haciendo 22 programas especiales en televisión. Es un problema de la gente, es decir, y cuando llega una crisis, pues la autoestima es importante para superarla. Preguntarte, no sé si has visto Twitter, supongo que sí, trending topic 48 horas seguidas, el Kim Jong-Vázquez, es decir, la impopularidad del presentador de Sálvame tras su ataque a Belén Esteban ha subido brutalmente. ¿Tú crees que en Mediaset pueden tomar cartas en el asunto y darle un toque de atención? Porque no creo que le venga bien ser tan sectario. Yo por ejemplo, que lo he visto también, y yo lo he dicho alguna vez, no tendría ningún problema en decir que me miro el programa de Sálvame, pero reconozco que lo miro pues cuando alguien me avisa o lo que sea, porque realmente no lo miro. Pero hoy sí que me han comentado que ha habido una bronca y voy a quedar muy mal ahora con ciertos oyentes, con un tal Antonio Montero, que entre nosotros no sé quién es. Le he visto la foto, pero no la acabo de ubicar a esta persona, que la ha llamado fascista, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ser sinceros. Es decir, si el discurso fuera al revés, te estoy llamando comunista, no sé qué, no sé cuánto, esta persona estaría expulsada de cualquier medio público. Es decir, no podemos tener una persona tan digamos, tan sectaria, tan vergonzante en una televisión. Ojo, que es privada, pero en una televisión privada diciendo tales barbaridades. Es decir, al final cada uno queda retrasado. Y Jorge Javier Vázquez, del que algunos, con todo el respeto, tenemos opinión ninguna, porque yo soy de los que piensa que cada uno puede decir lo que obviamente le sale de los cojones, y en este caso nunca mejor dicho, y puede cada uno vivir de lo que quiera. Es decir, a algunos no nos va al circo, pero bueno, si a este señor le va al circo, y supongo lo debe hacer bien porque tiene buenas audiencias en el sentido televisivo, y yo si fuera directivo televisivo seguramente lo tendría, no quiere decir de que puedas decir cualquier bestialidad. Al final el tema de Sálvame de estos programas es que lo cierto es que la preocupación, y eso sí que lo podemos decir como una noticia importante, en la Moncloa digamos, preocupado porque gracias al mensaje establecido por Belén Esteban se ha conseguido, digamos, expandir que no todo el mundo está de acuerdo con el gobierno. Y eso al final es algo que obviamente en ciertos ámbitos de la Moncloa preocupa, es decir, no porque preocupe en sí Belén Esteban, sino porque realmente se está convirtiendo estos días, incluso con Jorge Javier Vázquez, es decir, lo hemos dicho más de una vez, la gente en este país tendrá muy defectos, será analfabeto, será lo que sea, y me sabe mal que algunos se lo tome a algo personal, pues será analfabeto, será lo que sea, pero al final la gente no es tan idiota como algunos creen. Es decir, y cuando tú escuchas a Jorge Javier Vázquez hablar, oye, pues aunque no tengas mucha cultura, aunque no lo que sea, te da unos dejes fascistas, vamos a decirlo así claro, totalitarios, que preocupan. Y el tema un poco que en la Moncloa no gusta es que esos dejes fascistas y autoritarios, obviamente el propio Jorge Javier, en su error, porque seamos claros, sigue equivocándose, quedan asociados al gobierno que está mandando. Y ese mensaje que se transmite inconscientemente es que si Jorge Javier Vázquez tiene unos dejes fascistas y autoritarios, automáticamente el gobierno al que está defendiendo tiene unos dejes fascistas y autoritarios. Y eso realmente, lo dijimos el otro día, el mensaje de Jorge Javier Vázquez no gusta nada, porque está poniendo en la picota, digamos, al gobierno de una forma, vamos a decirlo francamente, de una forma infantil y obscena, ¿no?
y obscena y todos los calificativos que queramos, sobre todo de una persona que demuestra que tiene muy poco control, y eso es lo que realmente preocupa, de los directos. Es decir, es un fantástico, y yo no tengo ningún problema en decirlo, yo creo que es un tío, debe ser hasta encantador irte a cenar con él, etcétera, etcétera. Yo creo que debe ser un tío hasta simpático, pero en el momento que le tensas, se le va. ¿Tú crees que se cree ese discurso o hay razones que no nos están contando? No, yo creo que es lo que piensa realmente, ¿eh? Y por eso te digo, es decir, yo creo que como persona debe ser hasta un tío agradable, yo no lo niego, es decir, yo si me lo encontrara, bueno, a mí no me conoce obviamente, pero yo creo que es un tío agradable, simpático, de risas y tal, pero en el momento que le tensas en un tema político, confirma que su capacidad de gestión no es la misma. Y se equivoca porque el mensaje político, lo hemos dicho alguna vez, el mensaje político no tiene nada que ver muchas veces con el mensaje social. Es algo que la gente se sorprende, es decir, no es lo mismo decir, y voy a ser muy vulgar, pipi, caca, en una reunión en casa con unos amigos que decirlo en un discurso en política, es decir, claro. Y yo creo que aquí es donde Jorge Javier se equivoca porque realmente por su error, no sé cómo decirlo, por sus ganas de defender lo que él considera oportuno, que cada uno puede tener sus defensas, está metiendo en un berenjenal al propio gobierno de forma inconsciente, ¿eh? Y algunos sabemos que eso está satisfaciendo mucho a los que no son del gobierno o la gente que digamos que no está muy de acuerdo con la continuidad del gobierno, porque realmente está transmitiendo el mensaje de odio, de fascismo, de prepotencia, de chulería, que es lo que un gobierno en una situación como esta precisamente no debe transmitir. Bueno, Pedro Sánchez lo transmite todos los días y no pasa nada. Pero no tan barrio bajero como que las palabras también a veces el mensaje es importante, las formas de las palabras, ¿eh? Y en eso yo creo que, vamos, algunos pensamos, no es que lo pensé yo, es decir, algunos tienen muy claro de que el mensaje es erróneo, es decir, transmite unas malas vibraciones, digamos, asociadas al gobierno. Entiendo. Pues no sé si te has dejado algo en el tintero. Sí, mira, tenemos tres cositas así breves. Una que volvemos a insistirlo el otro día, lo de que ha salido hoy, creo que ha sido, aunque aquí haya sido festivo en Barcelona, nos ha tocado levantarnos temprano y leer las cosas en el Confidencial sobre que la Fiscalía había pasado información, según se desprendía de un chat de Podemos, sobre el caso de Dina. Pero vamos a insistir, es decir, como decía, y vamos a citar la fuente porque ahora sí que me acuerdo, el otro día no la cité bien, que es el Confidencial, que no ha tenido la información, que lo importante del USB famoso es las 3 tarjetas. Aquí ampliamos un poco el tema y lo volvemos a comentar, es decir, 3 tarjetas prepago que se van a investigar de quién viene el prepago y que más de una con un límite superior a 200.000 euros al mes. Ojo, que no estamos hablando de una tarjeta de 1.200 euros que tenemos cada uno en el bolsillo. Tarjetas de más de 200.000 euros al mes y que hicieron que el contable de Podemos fuera la firma de la Casa de Iglesias. Cada uno que haga sus argumentos sobre lo mismo, es decir, sobre por qué tiene que ir y qué importancia tiene si ese dinero lo cargó en cuenta, son tarjetas prepagadas, si ese dinero quién lo pagó en cuenta y para qué fines se usó. Es decir, ya hemos dicho que esas tarjetas al final van a ser claves en el devenir de Pablo Iglesias en la política y sabemos que es una frase muy dura, pero así la decimos y así será. Y por otro lado, otra de las cosas que hoy nos hemos despertado, digamos, con el CIS, con las elecciones para el País Vasco y Galicia, y un poco lo que dijimos el otro día contigo, Javier, en Galicia el CIS, pero bueno, que ya sabemos que lo hace Tezanos, pero bueno, en algunas cosas parece que, yo creo que cuando habla de cosas más, vamos a utilizar la palabra regionales, sin ofender a nadie, bueno, ya sabemos que las regiones son países, pero bueno, vamos a dejarlo en regionales, parece que atina más, porque yo creo que le preocupa menos. Entonces, por ejemplo, en Galicia parece claro que el CIS prevé una mayoría absoluta de Feijóo, tal como dijimos, y la no representación de Vox. Vamos a hacerlo claro, ya lo avanzamos el otro día, que nosotros creemos que iba a ser así, y parece que el CIS confirma esos datos. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo, conociendo la idiosincrasia de Galicia, y puedo equivocarme y a lo mejor el día 13, cuando hablemos, te digo, me he equivocado, yo creo que Vox no va a sacar nada. Y luego vemos el CIS del País Vasco y vemos un poco, y aquí sí que yo creo que es importante remarcarlo, es decir, que el CIS prevé una bajada
bueno, Ciudadanos no tenía representación, pero la Unión Ciudadanos-PP de casi un 30% de diputados. Es decir, ¿dónde voy? Es decir, que si el PP, y obviamente cero de Vox, obviamente digo porque lo hemos dicho alguna vez, que Vox tiene un problema a veces en el discurso, sin entrar en otro tipo de valoraciones, tiene a veces un problema en el discurso en ciertas comunidades que parece que no acaba de encajar. Entonces, ¿dónde voy? Es decir, que si juntos Ciudadanos y PP sacan menos resultados que el PP solo, parece que la operación de Casado, vamos a poner nombres a las cosas, no ha resultado muy efectiva. Y ya hemos dicho que a Casado se le va a dar un margen, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero lo que algunos consideran, y yo me incluyo en ese grupo, de una gestión nefasta de la crisis por parte del PP, si los resultados en Galicia, que seamos claros, que gane Feijóo no es que gane Casado. Es decir, no, eso hay que decirlo claro. Independientes. Exacto, es decir, no tiene nada que ver, precisamente es lo contrario, pero que en el País Vasco, donde sí ha apostado Casado por un candidato propio, tengan unos resultados peores, eso va a sumar. Y sí que le van a dar, y lo hemos dicho contigo, Javier, le van a dar obviamente a Casado la oportunidad de unas elecciones, pero o funciona o tenemos un candidato en breve a presidente, y algunos seguimos pensando que por muchas palabras que diga Alberto Núñez Feijóo, ahora mismo nadie le extrañe que pueda ser el siguiente candidato del PP si Casado no acaba de conseguir sus resultados. Esa es mi teoría, o Juanma Moreno o Feijóo. Bueno, o un dúplex entre los dos, es decir, porque realmente, y algunos que no controlamos mucho, yo lo digo con sinceridad, igual que creo saber un poco de la política gallega, de la política andaluza, creo desconocer bastante, pero por lo que me llega, la gestión de Juan Moreno es bastante efectiva, es decir, que es una persona que se ha ganado al personaje, es decir, que va aumentando su popularidad. Y eso en una Andalucía que sabemos que era una zona complicada, donde siempre había ganado el socialismo hasta estas elecciones, realmente tiene su mérito, es decir, con lo cual, si alguien consigue todavía mejorar los resultados, es que realmente, vamos a ser sinceros, lo ha hecho bien. Es que no tiene más explicaciones. Juanma es un tipo honesto, simpático y un buen gestor. Hay otros miembros de su gobierno, no me gustan tanto, pero él sí que pongo la mano en el fuego por él. No, por eso, es decir, y yo siempre he dicho una cosa, es decir, al final, a algunos les puede gustar más o menos la democracia, pero al final la gente acaba votando, y lo hemos dicho alguna vez, no tanto en lo que confían o no, sino en lo que les vende confianza, es decir, y si un político consigue luego de 4 años mantener la mayoría, aunque sea con pactos, o aumentarla, es que realmente no solo lo ha hecho bien para los que ya le habían votado, que eso es importante, sino para gente nueva que ha apostado por más. Y en el caso de Feijóo, seamos sinceros, las encuestas, algunos creemos que la realidad no es que mantenga lo que tenía, es que va a aumentar su mayoría. Con lo cual eso quiere decir que dentro de las distancias políticas, de los para bien, para mal, parece que a una buena parte de la población le satisface cómo está gobernando. Y eso, en el caso de Galicia parece obvio, en el caso de Andalucía yo estoy de acuerdo contigo, es decir, parece obvio que, ojo, a día de hoy parece que aquello de que, como pasó en su momento en Extremadura, que llegó el PP, ganó y al cabo de unos años volvió a perder, parece que en Andalucía podría ser de que siga aumentando la popularidad del presidente, y eso quiere decir una sola cosa, es decir, oye, te hemos dado una oportunidad, parece que lo has hecho bien, vamos a renovarte la oportunidad, y eso en política, aunque la gente no lo crea, no es fácil. Bueno, era fácil hacerlo mejor que el gobierno socialista de Andalucía de la fruta y la coca. Eso es otra historia, pero bueno, entiendo tu mensaje. Pues nada, Carles, muchísimas gracias. Y la última pregunta. Dime. ¿Tú crees que si alguien lanzase una iniciativa ciudadana para montar una Fox en España, obviamente una televisión por Internet de bajo coste, pero sí teniendo los valores conservadores, la defensa del constitucionalismo y plantear la alternativa a la Sexta y a la propaganda de Moncloa, ¿tú crees que triunfaría o no en este país? Mira, yo te soy sincero, es decir, yo vi hace poco, lo comenté, me parece, una serie sobre la fundación de la Fox en La voz más alta. Correcto. Es decir, y realmente yo siempre he apostado por un mensaje que a lo mejor a algunos les sorprende. Sabemos, quienes me hayan seguido en Twitter, que tengo broncas a veces con todos lados, pero yo creo que en el momento que el mensaje se centra en 4 bases, es decir, 4 bases, y una fundamental es
y a alguno le puede cabrear, es la Constitución, es decir, nos gusta o no, es lo que hemos votado, es lo que tenemos, la democracia consolidada, y un poco los derechos adquiridos que tenemos de todos. Es decir, yo hay cosas, y voy a lanzar un mensaje político que Javier, sabes que no me acostumbro a lanzar mensajes políticos por aquí, es decir, yo tengo mi opinión y punto. Pero, por ejemplo, yo hay cosas que me parecen en el siglo XXI que se discutan inauditas, es decir, a mí que, y lo voy a decir muy bestia y muy claro, a mí que un hombre se vaya con un hombre a la cama me la suda, es decir, si son felices, adelante, es decir, a mí la homosexualidad me parece lo más normal del mundo, es decir, a que le gusten las mujeres que le gusten, a que le gusten los hombres que le gusten, a una mujer que le guste, a una mujer que le gusten, y tienen que tener el mismo respeto que cualquier persona, más faltaría. Es decir, a partir de ahí, por decir uno de los mensajes claros, otro mensaje claro que yo creo que es evidente, es decir, criminalizar a los inmigrantes es una bestialidad en un país precisamente que lo que nos distinguimos, y yo lo he dicho muchas veces, la gracia, y a mí no me cuesta decir la palabra España sin ningún problema, la gracia de España es que nos componemos de gente de diversa cultura, de diversos idiomas, de diversas raíces, y a mí me encanta irme a Galicia y que me hablen en gallego, irme al País Vasco, que me hablen en vasco no porque no lo entiendo, pero que esté allí encantado de la vida, y si hablan entre ellos vascos, genial, que ir a Andalucía y que hablen entre ellos lo que sea, y porque realmente hemos conseguido unir unas culturas diferentes. Yo creo que esa es la fuerza de este país. Si todo eso se conjuga en una televisión que está de acuerdo con esos principios para mí básicos, es decir, de la diversidad, del respeto, etcétera, yo soy de los que pienso que es algo necesario, porque si no estamos transmitiendo el mensaje único. Y no voy a criticar la sexta porque lo he hecho 1000 veces, de la sexta, de que todos debemos ser yo que sé qué, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final la gracia de este país es la libertad de expresión, la libertad de opinión y que todo el mundo se sienta cómodo para ver nuestra televisión o ver la televisión de otro. Es decir, que en eso no hay ningún problema. Pues Carles, mañana no voy a adelantar más, pero habrá una sorpresa en ese sentido. Así que espectadores de Estado de Alarma, querido Carles, mañana tal vez haya noticias que van a ocupar, o lo mismo la silencian, vuestros sueños, vuestras ilusiones, porque si lo que hemos conseguido estos 3 meses en Estado de Alarma, gracias a tu ayuda, gracias a la ayuda de colaboradores desinteresados, gracias a la ayuda de suscriptores, Premium, Patreons y suscriptores que únicamente pueden suscribirse pero no tienen dinero para aportar por la situación económica en la que están, si hemos sido el canal de política que más ha crecido, soñar no tiene límites y mañana lo mismo vamos a empezar a soñar todos. Así que, Carles, muchísimas gracias por tu ayuda y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes como siempre. Un abrazo desde Barcelona. Muy bien, gracias. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Montero.